Vamos a comenzar con la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna consulta con lo que hemos visto hasta ahora. ¿No? Entonces, bueno, mira, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior comenzamos a ver lo que son las relaciones entre dos o más variables, y una de ellas tiene que ver con la propuesta de un modelo lineal. A ver, espérenme un segundito. Ya, ahora sí continúa. Entonces, con la propuesta de un modelo lineal, que es lo que vamos a analizar, ¿ya? Y primero, el primer paso siempre, ya recomendado, es graficar en un gráfico de dispersión, X e Y, donde vimos que X es la variable dependiente o controlada, perdón, independiente o controlada, y que Y es la variable dependiente o la variable observada, y de esa forma nos permitirá visualizar cuál es el tipo de relación que existen entre estas variables, y en el caso de que se trate de un modelo lineal, podemos establecer entonces un modelo que tiene la siguiente forma, que corresponde a una recta, donde tenemos que Y, con este sombrerito vimos que hacer el modelo, el resultado obtenido a partir de em, el resultado de esta expresión matemática, en el cual tenemos que beta 0 es un parámetro que representa el intercepto, beta 1 es otro parámetro que representa la pendiente, X corresponde al valor que estamos ingresando para obtener la variable resultado, y LA representa el error. Entonces, de esta forma, tenemos de que el modelo lineal consiste en una expresión matemática. Todos los modelos consisten en una expresión matemática, ¿ya? Al menos los modelos que vamos a trabajar nosotros, los modelos matemáticos, y que se caracterizan por tener combinaciones entre las variables y entre los parámetros. Entonces vimos de que en realidad todas las rectas que podemos construir en este plano cartesiano corresponden a un modelo lineal, y la cosa que los diferencia entre ellas es la combinación que pueda existir entre estos dos parámetros. En este caso tenemos dos parámetros, beta 0 y beta 1, que tienen un significado físico, que es el intercepto y que es la pendiente de la recta, y que a partir de distintos valores de beta 0 y de beta 1 podemos obtener una gran cantidad de rectas que puedan pasar por nuestros puntos o nuestros datos experimentales. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora es, una vez que hemos propuesto un modelo, ¿ya?, que se aproxima al comportamiento que tienen los datos, es determinar cuál es la mejor combinación de estos parámetros, ¿ya?, que minimizan el error. Entonces, para eso definimos el error como la distancia que existe entre el dato, el punto, que es el x, y, y sub i, y el modelo, que vendría a representar en este caso el i con el hiato sobre él. Entonces lo que queremos es minimizar este error, y este error aquí corresponde, como vemos, a la distancia que existe entre el valor del dato y el valor propuesto por el modelo, para que no se compensen los valores positivos con los valores negativos. Se eleva al cuadrado, al igual como lo hicimos para calcular la varianza o la desviación estándar, y entonces finalmente lo que queremos hacer es el conjunto, ¿ya?, del error, la minimización en conjunto, y para eso vamos a minimizar la sumatoria del error cuadrático, ¿ya?, que está dada por esta expresión de acá. Reemplazando el I modelo por nuestro modelo, ya obtenemos de que para obtener un mínimo local, lo que se hace es tomar la función, realizar derivadas parciales con respecto, en este caso, a cada uno de los parámetros que vendrían a ser las variables sobre la cual queremos minimizar esta función, y la igualamos a 0. Entonces, en este caso, tenemos dos parámetros, vamos a tener dos ecuaciones,
Y a estas ecuaciones, que consisten en las derivadas parciales ya de mi función con respecto a los parámetros, las vamos a llamar como las ecuaciones normales. Entonces, dependiendo del modelo que tengamos, aquí podemos reemplazar lo que está en rojo por cualquier otro modelo, ¿ya? Vamos a obtener distintas ecuaciones normales. Entonces, a partir de estas ecuaciones, tenemos dos incógnitas, que son la pendiente y el intercepto, y queremos entonces determinar cuál es la mejor combinación de ellas para obtener el mejor resultado que pase para los datos. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. En la clase de hoy vamos entonces a ver distintas formas de cómo obtener estos parámetros que minimizan el error. Entonces, para este modelo lineal, ¿ya? El resolver estas ecuaciones normales, las que vimos aquí anteriormente, la derivada parcial de la suma cuadrada del error cuadrático con respecto a beta 0, me da la siguiente expresión. Me va a dar beta 0 multiplicado por n más beta 1 multiplicado por la sumatoria de los x es igual a la sumatoria de los y. Y la siguiente expresión, que es la derivada parcial con respecto a beta 1, me va a dar que beta 0 multiplicado por la sumatoria de los x más beta 1 multiplicado por la sumatoria de los x y al cuadrado es igual a la sumatoria de los xy por los y sub i. Entonces, este set de ecuaciones representan las ecuaciones normales, ¿ya? Y ojo que estas ecuaciones normales son para este modelo en particular. Para otro modelo vamos a tener otra expresión. Entonces, podemos resolver esta ecuación a través de distintas formas, ¿ya? Una forma es a través de método numérico, ¿ya? En el cual podemos trabajar con la suma de los cuadrados. Entonces vamos a definir ese XX como la suma de los cuadrados de X, el SXY como la suma de los cuadrados XY, y SIY como la suma de los cuadrados de Y. Entonces, este SXX, ¿cierto? Es la suma del X menos el X promedio al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo poder obtener una simplificación ya de esta fórmula para poder utilizarla una vez que tengamos los datos tabulados en una tabla, y a partir de eso obtener los valores de los parámetros que estamos buscando. Entonces, al desarrollar esto, me queda que esto, ¿cierto?, es igual a la sumatoria de x al cuadrado menos 2x por x promedio más x promedio al cuadrado, ¿cierto? Al expandir aquí este polinomio al cuadrado. Y esto, si sigo trabajando, me va a quedar que esto es la sumatoria de xy menos 2 veces el promedio de la sumatoria de los xy más n veces el promedio al cuadrado. Entonces, ahí aplicando algunos juegos matemáticos, ¿ya? Después ustedes pueden ir haciendo esto, pero finalmente esto nos va a quedar
en un par de pasos más, que corresponde a la sumatoria de los x al cuadrado menos la sumatoria de los x, todo eso al cuadrado, partido por n. Entonces voy a tener que la sumatoria de los cuadrados de x va a corresponder a este término acá. Y si sigo los mismos pasos, voy a tener de que la sumatoria de los y va a corresponder en este caso a la sumatoria de los y al cuadrado menos la sumatoria de los y al cuadrado partido por n. Y que la sumatoria de los x y va a corresponder a la sumatoria, en este caso, de los x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y partido por n. Entonces tenemos estas tres expresiones, ya, que corresponden a la suma de los cuadrados de y, que corresponde a el resolver parte de lo que son estas ecuaciones normales, y que podemos determinar la relación que existen para obtener los parámetros de la siguiente manera. El beta 1, que es la pendiente, es cómo cambia entonces, ¿cierto? La pendiente es cómo cambia el xy con respecto a la sumatoria de los cuadrados de los x, y el beta 0, que es el intercepto, lo podemos obtener como el y promedio menos el, o más, no menos, el beta 1 por el x promedio. Entonces, de esta forma, cuando si tenemos los datos en una forma tabular, ¿ya? Es sumamente sencillo el aplicar los cuadrados y al aplicar las sumatorias, ¿ya? Que este es un método que está más bien basado cuando hay que trabajar con la mano, con las tablas, y con los valores, y la calculadora científica nos permitía hacer estos cálculos de una manera relativamente sencilla. Entonces esta es una forma en la cual podemos obtener los valores de los coeficientes del modelo, beta 0 y beta 1, y que también nos permite obtener el coeficiente de correlación como la sumatoria de los xy partido por la raíz cuadrada de la sumatoria de los x y de la sumatoria de los y. Nos permite entonces obtener el coeficiente de correlación. Entonces, esto, ojo, que es solamente el uso de esta sumatoria, de estas tres expresiones de acá, es solamente porque estamos trabajando con este modelo lineal en particular, ¿ya? Donde tenemos un valor de intercepto y además un valor de la pendiente. Y ojo aquí con estos dos términos que se ven parecidos, pero que no lo son. Entonces, ojo nomás con que la sumatoria de los xy al cuadrado es distinto a la sumatoria de los xy al cuadrado. O sea, si tengo que mi x es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? La sumatoria de los xy al cuadrado es x al cuadrado, que es 1, 4, 9, 16, 25. La sumatoria de los xy al cuadrado es el resultado de la suma de todos estos valores, y en el otro caso es la sumatoria de los x, y este valor elevado al cuadrado. Aquí tengo 1 más 2 más 3 son 6, 10, 15. 15 al cuadrado, y el otro es la sumatoria de todos estos valores, que vendría a ser igual a 14 más 16 son 30, más 25, 55. Otro valor. Entonces, ojo con esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es
Ok, tenemos esta forma, que es la forma, podríamos decir, clásica de poder resolver este tipo de problema, siempre y cuando se trate de un en regresión lineal, ¿ya? Pero vamos a aplicar otras formas, ¿ya? Utilizando el Excel, también podemos hacerlo a través de otros software, incluso algunas de las herramientas del Excel se van a parecer mucho a otras herramientas de otros software estadísticos que nos permiten la obtención de estos parámetros a través del método de los mínimos cuadrados, que es lo que estamos viendo. O sea, todo lo que vamos a ver hoy tiene relación en cómo poder resolver este sistema de ecuaciones, este problema en el cual nos enfrentamos, en el cual queremos obtener la combinación de los mejores parámetros que logren minimizar el error. Y por eso se llama este método el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, para aplicar esto, vamos, y también para aprovechar de ver cómo trabajar también con modelos que no sean lineales, vamos a trabajar hoy día en el ejemplo con esta expresión y con estos datos. Entonces aquí tenemos datos de temperatura, ya relacionados con la viscosidad cinemática. Entonces tenemos aquí que la viscosidad es igual a, que corresponde a un parámetro del modelo, multiplicado por la exponencial de B, que es otro parámetro del modelo, partido por la temperatura. ¿Ya? Y esta es una expresión del tipo Arrhenius, que también las podemos encontrar en lo que son las cinéticas de las reacciones químicas, donde tenemos que la constante cinética es igual a un factor multiplicado por E elevado a otro factor, o la energía de activación partido por la temperatura. Y como podemos ver, esta relación no es lineal. Y es más, si yo grafico acá, el T es mi X, ¿cierto? La viscosidad es mi Y. Si yo grafico estos dos, voy a ver de que estos no tienen una relación lineal. Bueno, aquí se ve como si tuviera una relación lineal, pero en realidad corresponde a esta expresión y tiene una pequeña curva, ya un decaimiento. Entonces, lo que podemos hacer es, ya a través de la magia de las matemáticas, es transformar esta expresión, ya aplicando logaritmos en cada lado, y se nos transforma entonces en una ecuación que tiene una forma lineal, donde ahora tenemos de que mi I corresponde al logaritmo natural de la viscosidad, y eso va a ser igual al logaritmo natural de A, que en este caso va a corresponder a mi intercepto, más 1 partido por B, que va a corresponder este 1 partido por B a mi beta 1 o pendiente, y por 1 partido por T, que el 1 partido por T va a ser mi nuevo X. Entonces aquí con una transformación de unidades, ¿cierto? Puedo linealizar este modelo que no es lineal, ¿ya? Y transformarlo a un modelo lineal. Entonces voy a poner aquí 1 partido por T, como mi nueva variable X, y mi viscosidad va a corresponder a el logaritmo natural de la viscosidad. Yo grafico esto con un gráfico de dispersión.
tengo mis valores de X, tengo mis valores de Y, y obtengo entonces ahora ya sí en un modelo lineal en el cual yo puedo ahora aplicar ya lo que hemos visto y lo que vamos a aplicar entonces para obtener los parámetros, cómo es el resultado de esta relación. Entonces aquí vamos a seguir el mismo orden que tenía aquí presupuestado. Entonces vamos a ir viendo aquí distintos métodos, ¿ya? De cómo obtener los parámetros del modelo a partir de el uso de distintas herramientas computacionales. Entonces primero voy a copiar estos valores. Son los valores con los cuales vamos a trabajar. Donde tengo aquí, este es mi X, este es mi valor de Y. Y voy a ir agregando acá, en este método, que consiste en obtener la suma de los cuadrados de X y la suma de los cuadrados de Y, voy a obtener las sumas. Esto va a ser voy a obtener la suma de los cuadrados. Aquí voy a tener los X cuadrados, los Y al cuadrado y los XY. Voy a extender la suma para acá. Y este me corresponde al X por Y, para cada fila. ¿Ya? No voy a utilizar todo, pero así ya tengo la suma, ¿cierto?, de los valores de X, la suma de los X al cuadrado, la suma de los Y, la suma de los Y al cuadrado, la sumatoria de los X al cuadrado, la sumatoria de los Y al cuadrado y la sumatoria de los XY. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, tenemos entonces de que el beta 1, tenemos el SXX, SIY y el SXY. Entonces, la sumatoria de los X corresponde a la sumatoria de los XY al cuadrado, o sea, tenemos la sumatoria de todos estos valores al cuadrado, este valor de acá, menos la sumatoria de los X al cuadrado, o sea, este valor de acá, dividido en la cantidad total de datos, que son voy a ponerlo acá, tiene 14. La sumatoria de los II ahora corresponde a lo mismo para los I, o sea, la sumatoria de los I al cuadrado, que vendría a ser la sumatoria de los I al cuadrado, menos la sumatoria ahora de todos los I y ese valor al cuadrado, ese valor de ahí, dividido en la cantidad total de datos. Y la sumatoria de los XY corresponde a la sumatoria de la multiplicación de X por Y, que corresponde a este valor de acá, menos la sumatoria de todos los X multiplicado por la sumatoria de todos los Y, y eso dividido por la cantidad total de datos. Entonces ahora tenemos de que el valor de la pendiente es SXY dividido en SXY. XY dividido en XX, y me da entonces que la pendiente es 21,5
48, y el beta 0, que lo obtenemos en los promedios. Y aquí no tengo los promedios, podría poner los promedios. Promedio de los X. El promedio de los Y. Entonces esto va a corresponder ahora al promedio de los Y menos beta 1 multiplicado por el promedio de los X. Y el intercepto entonces menos 5,61. Y si miramos acá un poco cómo sigue la tendencia y la pendiente, debería darnos esos valores. Entonces ahora la idea es que vayamos viendo y comprobando a través de las otras formas de calcular estos parámetros, si es que tienen obviamente los mismos resultados y poder ir validando. Entonces esta es la primera forma, ya, y esto no es muy práctico, la verdad, es fácil, ya, y especialmente con el Excel, es rápido de obtener todos los valores de los parámetros, ya, de todas estas expresiones, la suma de los cuadrados, pero la verdad es que no nos entrega mucha más información, aparte del coeficiente de correlación, que en este caso el coeficiente de correlación vimos que es SXY dividido por la raíz de el SX multiplicado por el SI. 0,97. Aquí tenemos un buen factor de coeficiente de correlación, cercano a 1, ya, que hace relación con la positividad de la pendiente y que los datos están agrupados entre sí en lo que es esta correlación. La línea de tendencia es quizás la forma más rápida y fácil de obtener los parámetros de este modelo. Entonces, ingresamos una gráfica. En esta gráfica vamos a ingresar los valores de X, los valores de Y, le pongo aceptar, me posiciono sobre cualquier dato y con el botón derecho me voy aquí donde dice agregar línea de tendencia. Agrego línea de tendencia y dependiendo de la versión del Excel, ya nos va a dar distintas opciones. Podemos aplicarlo a un modelo exponencial, lineal, logarítmico, polinómico de diverso orden, potencial de media móvil. En este caso, al ver el comportamiento de los datos y al trabajar con el modelo propuesto ya que viene dado de antemano, sabemos que se trata de un modelo lineal. Nos pregunta en este caso si queremos señalar la intersección. En este caso no lo queremos hacer porque estamos restringiendo la cantidad de parámetros. Al señalar una intersección solamente nos va a buscar el valor de la pendiente y le ponemos presentar la ecuación en el gráfico y presentar también el valor de R cuadrado en el gráfico. Entonces aquí tenemos ahora al aplicar esto de acá, podemos ver aquí los valores obtenidos tanto para la expresión ya del modelo lineal. En este caso, ojo que el Excel lo entrega aquí al revés en el orden. Este es el beta 1, la pendiente primero, y luego el intercepto. Y el R cuadrado, si aquí nos damos cuenta, es distinto al 0,97, porque este, como bien lo dice, es el R al cuadrado. Entonces, no es el coeficiente de correlación, sino que es el coeficiente de determinación. Y este coeficiente de determinación corresponde al coeficiente de correlación al cuadrado y vamos a ver después más adelante otra forma en la cual lo podemos calcular. Entonces, a través de esta línea de tendencia nos permite obtener nuevamente los parámetros, que si nos damos cuenta tienen que ser los mismos, 21,48 y menos 5,62, 61,8, ¿ya? Y además nos entrega el coeficiente de determinación, no el coeficiente de correlación. Me imagino que hasta acá, en alguna oportunidad,
han realizado algo parecido. ¿Ya? Me imagino que lo que hemos visto hasta ahora no es nada nuevo, ¿ya? Lo han utilizado, me imagino yo, en los laboratorios o en alguna tarea para ir determinando esta relación lineal y este coeficiente de determinación. Y puede ser que lo que hayan visto a continuación también, ya a lo mejor no es nada nuevo, a lo mejor sí, porque es un poco a lo mejor más específico, ya a lo que han visto hasta ahora, y si bien nos vamos a demorar quizá un poquitito más en obtener el mismo resultado, nos va a entregar mayor información. Y con esa información nos va a permitir realizar un análisis ya más profundo ya con respecto al ajuste que tiene el modelo sobre los datos. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Bueno, continúa. Entonces ahora vamos a ver cómo nos vamos a apoyar con la herramienta análisis de datos que viene incluida en los complementos de Excel. Entonces hemos visto anteriormente cómo activar este análisis de datos, ¿ya? Recordar, por si no lo tienen instalado, instálenlo los que tienen el Excel y lo instalan aquí en opciones, complementos, administrar complementos, y aquí seleccionan al tiro, seleccionen el análisis, herramientas para análisis de datos, y también seleccionan al tiro la herramienta de Solver, ya les va a aparecer aquí en la pestaña de datos, ahora en la parte superior derecha, estas dos pestañas, análisis de datos y Solver. Entonces, tenemos nuestros datos, ya nuestros valores XY, y si vamos a la herramienta análisis de datos y seleccionamos regresión, nos abre una pestaña y nos va a preguntar cuál es el rango de entrada de I. Y vamos a seleccionar todos nuestros valores de I. En nuestro rango de entrada de X, podemos seleccionar una columna, que en este caso tenemos un X, pero también nos permite seleccionar varias columnas en el caso de tratarse de un modelo lineal múltiple, en el cual tenemos más de una variable de entrada. Entonces, el X, si tenemos más de una variable de entrada, vamos a tener el X1 ordenado en una columna, el X2, el X3 y todos los X que tengamos, y vamos a seleccionar todas las columnas asociadas a los distintos valores de entrada que podamos obtener para ese modelo. Esta herramienta me va a resolver solamente ecuaciones lineales, ya sean ecuaciones lineales simples con una variable, como la que estamos trabajando ahora, o ecuaciones lineales múltiples con más de una variable, pero siempre de forma lineal. Entonces ahora aquí vamos a seleccionar un rango de salida, lo voy a poner aquí al lado, y por ahora voy a dejar todo esto en blanco, ¿ya? Esto que aparece, el residuales, gráfico de residuos, curva de la regresión ajustada, gráfico de probabilidad normal, lo vamos a ver en un par de clases más, porque lo vamos a utilizar para hacer el análisis sobre la regresión. En este momento solamente estamos queriendo obtener los resultados de los parámetros, pero después vamos a aplicar los residuos, ya, gráfico de probabilidad normal, para efectivamente determinar de que el comportamiento de los residuos nos permite validar el modelo que estamos utilizando. Entonces vamos aquí, seleccionar un rango de salida, tenemos los datos seleccionados, le pongo aceptar y ahí está. Entonces, como pueden ver, nos entrega un resumen bastante más extenso de lo que habían hecho los otros dos métodos. Aquí la verdad es que nos entregan más información, aparte de lo que habíamos calculado, con la línea de tendencia solamente estos valores. Ahora con esta herramienta análisis de datos podemos ver de que nos entrega harta información. El problema de esto, ya, es que la información que nos entrega corresponde a los insumos que nosotros les entregamos al Excel. Por lo tanto, si yo cambio aquí cualquier valor,
Por ejemplo, aquí este valor a lo mejor no era menos 4,8 y me equivoqué, era menos 4,88. Al cambiar este valor no me cambia nada de mi tabla de resumen de resultados. O eliminar una fila y tampoco me cambia nada. Entonces, ojo con cualquier modificación a los datos que queramos hacer, ya sea por la detección de datos anómalos, que queramos trabajar con alguna información o nos encontramos con algún error. Cada vez que hacemos un resumen a través de la herramienta análisis de datos y hacemos cualquier modificación en los datos originales, debemos realizar nuevamente toda la operación. Ya estos valores no se cambian automáticamente, sino que representan una foto de lo que está ocurriendo con esta información que le acabamos de entregar. Entonces aquí tenemos algunos valores. Coeficiente de correlación múltiple, 0,971. 0,971. Coeficiente de correlación, lo hemos calculado anteriormente. Coeficiente de determinación, 0,943. 0,943 lo había entregado a la gráfica. Entonces ya en estos dos puntos tenemos lo que habíamos obtenido a partir de las dos formas anteriores. El R cuadrado ajustado, lo vamos a ver un poco más adelante, ya lo que hace es castigar la sobreparametrización. Entonces aquí hace un ajuste en función de la cantidad de los parámetros que tengamos del modelo, y mientras más parámetros tengamos en el modelo, lo va a castigar. De alguna forma, entonces, vamos a obtener ahora un coeficiente de determinación ajustado, y como pueden ver, es un poquitito menor al coeficiente de determinación normal. El error típico, ya lo vimos, va a ser función de la desviación estándar y de la cantidad de datos, la cantidad de observaciones que tenemos, y luego nos entrega esta tabla, ya que la vamos a estudiar en profundidad dentro de las próximas clases, que tiene que ver con el análisis de la varianza. Como lo había comentado al comienzo de la asignatura, la varianza en esta asignatura es un tema sumamente importante, ya que vamos a hacer harto hincapié en él, y a través del análisis de la varianza y a través de este cuadro, vamos a poder determinar, en el caso de las regresiones lineales, ¿ya? Y de estos modelos, si es que se ajustan bien a los datos, si es que hay falta de ajuste, si es que realmente lo que nosotros estamos quizás forzando con un modelo lineal, a lo mejor no es bien interpretado por ese modelo y vamos a tener que necesitar otro tipo de función matemática para poder expresarlo. Y luego, en la siguiente tabla, nos entrega aquí lo que andábamos buscando, que son los coeficientes del modelo. Entonces aquí tenemos el valor de la intercepto, que es beta 0, el valor de la pendiente, que es beta 1, que obviamente nos dieron los mismos valores y mediante los resultados anteriores, y con lo que tenemos acá, lo vamos a aplicar también en un par de clases más, que nos va a permitir ahora hacer un poco de inferencia sobre estos valores encontrados. Determinar ahora, ok, estos valores los encontramos para estos datos en particular. ¿Qué pasa si estos datos tienen una cierta variabilidad intrínseca? ¿Qué pasa con los parámetros, ya, al utilizar una cierta probabilidad y un cierto estadístico de prueba para determinar cuál es el intervalo de confianza que puedan tener? ¿Dudas o consultas? Antes de entrar al otro forma de resolverlo, que aparecía ahí, vamos a hacer un repaso sobre matrices. Y sabemos que un sistema de ecuaciones, como las ecuaciones normales, las podemos representar a través de matrices. Entonces, en este caso tenemos un valor de i, ¿cierto? Que es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más el error 1, y 2 es igual a beta 0 más beta 1 por x2 más el error 2, y 3 es igual a beta 0 más beta 1
por x3 más un error 3, y así podemos continuar, ¿cierto? Hasta que in es igual a beta 0 más beta 1 por xn más un error 3. O sea, este sistema de ecuaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Lo podemos escribir ahora en un sistema matricial, donde tenemos un vector, donde tenemos todas las i, y 1, y 2, y 3, y n, que va a ser igual a otro donde tenemos beta 0 más beta 1 por x1, beta 0 más beta 2 por x2, beta 0, beta 1 por x3, beta 0 más beta 1 por xn, más otro vector donde tengo e1, e2, e3 y en. Y esto de acá lo podemos ahora, ¿cierto? También escribir como, voy a poner aquí el vector i, es igual a uno y a x1, x2, x3, xn multiplicado por un vector beta 0, beta 1, ¿cierto? Va a ser beta 0 más beta 1 por x, cada uno de estos valores, más el vector del error. Entonces ahora tenemos escrito, ¿cierto?, las distintas ecuaciones que tenemos de una forma matricial. Y de esta forma matricial, ya, lo podemos resumir en que aquí mi vector i es igual a mi matriz X por mi matriz beta más mi matriz error. Aplicando las ecuaciones normales, tenemos de que vamos a obtener la siguiente relación. De las cuales ahora voy a poder despejar que mi matriz beta, en este caso es beta 0 por beta 1, va a corresponder a x transpuesta por x inversa multiplicado por x transpuesta por y. Entonces, a partir de esta expresión matricial en el cual tenemos una matriz X y una matriz Y, ¿ya?, podemos obtener una matriz que va a corresponder a los parámetros del modelo. En este caso, mi beta son 2, pero la gracia de esto también de resolver este sistema matricial, ¿ya?, es que me va a servir para cualquier cantidad de parámetros que yo tenga y para cualquier cantidad de modelos. Lo único que tengo que definir ahora es cuál corresponde a mi matriz X. Y mi matriz X, como vimos en este caso, corresponde a puro 1 y X, y eso es porque corresponden a las derivadas parciales de la función con los distintos parámetros que yo tenga. Entonces, si mi modelo es beta 0 más beta 1 por X, ya voy a tener de que mi matriz X va a estar dada por la derivada parcial con respecto a beta 0 y con la derivada parcial con respecto a beta 1, que en este caso van a ser puros 1, una columna de puros 1 para beta 0, ¿cierto? Y para beta 1 van a corresponder a los distintos valores de X.
Si mi función es otra, mi matriz X va a estar compuesta por la derivada parcial de esa función con respecto a cada uno de los parámetros que tenga ese modelo. Entonces, tenemos aquí esta expresión de acá, que la voy a copiar. Voy a decir una reunión ya. Justo a las 10, pero voy a decir a Jorge que vaya, si nos requerimos, y que tome nota de las iguales todas las características. ¿Ya? Me llamó la persona. Me dice que el alcalde de Juan Fernández, que vino la vez pasada, ¿te acuerdas? Estaba con el gobernador. Tuvo una reunión con la persona y le pidió embarcar. Entonces, acá tenemos nuestros valores, ¿cierto? Nuestros valores de X, nuestros valores de Y, y vamos a definir dos matrices. Vamos a definir la matriz Y, ¿ya? Que en realidad va a consistir en los mismos valores que tenemos acá. Entonces esto acá, vamos a ponerle el tiro para diferenciarla como mi matriz Y. Supuestamente grave, porque para los recursos del Estado, así de esos graves, que gastamos millones en educación. Y ahora voy a definir mi matriz X, en el cual son las derivadas parciales, ¿cierto? Con respecto a este modelo. Entonces mi modelo inicial, recordemos que corresponde a esta expresión de acá, pero que es un modelo lineal, por lo tanto, al derivar parcialmente con respecto en este caso a beta 0, voy a tener la misma cantidad de unos, y con respecto a beta 1 voy a tener 1 partido por 3. Entonces, estos van a ser puros unos, y esta va a ser 1 partido por 3. Ahí tengo mi matriz X, tengo mi matriz Y. X6. Entonces ahora, con el Excel, vamos a trabajar con ciertas funciones en forma de matrices. Y aquí es importante ir siguiendo el orden. O sea, primero vamos a hacer X transpuesta por X, la inversa de X transpuesta por X transpuesta por Y, y X transpuesta por Y multiplicado por X transpuesta por X. Y para eso, primero vamos a necesitar entonces X transpuesta por X. Vamos a necesitar conocer el tamaño de la matriz resultante. Voy a poner X transpuesta al tiro mejor aquí en alguna foto. X transpuesta, que corresponde a esta matriz, pero transpuesta. Entonces con el Excel puedo generar esta matriz fácilmente, publicando la función de pegado especial de la forma transponer. Vamos a poner este aquí otro color para que sepamos que se trata de... Sí, me llamaron. Le dije que me lo enviaran al correo. Entonces ahora tengo X transpuesta por X, que corresponde a esta matriz que está en amarillo, multiplicado por esta matriz que está en celeste. Para utilizar las funciones matriciales del Excel, necesito conocer el tamaño de la matriz de destino, que en este caso, al tratarse de aquí en una matriz de 2 por 14 y de 14 por 2, voy a saber que el resultante es una matriz de 2 por 2. Entonces selecciono todas las celdas de destino, ¿ya? Es importante esto, seleccionar todas las celdas de destino. ¿Sí? Dime. Es que está mostrando su pantalla blanca, no el Excel. Uy, así quizás hace cuánto rato. Ya, gracias por avisarme. No sé en qué minuto, bueno, vamos a retroceder un poco entonces. Tenemos, ¿cierto?, nuestros valores iniciales, tenemos nuestra función
expresión matricial para obtener los parámetros, tenemos acá nuestra fórmula ya inicial y definimos entonces las matrices. La matriz I siempre va a corresponder a los resultados obtenidos, ¿ya? En este caso corresponden a I, que corresponde al logaritmo natural de la viscosidad, y la matriz X, ¿cierto? La definimos como la derivada parcial de nuestra función con respecto a cada uno de los parámetros que tiene. Entonces, tratarse en este caso de una función lineal, donde beta 0 igual al logaritmo natural de A y beta 1 es 1 partido por B, tenemos de que al derivar parcialmente cada una de los parámetros, beta 0 y beta 1, me va a dar entonces en la primera columna puros valores de 1, esto en función de logaritmo natural de A es 1, y esto en función de 1 partido por T, perdón, de 1 partido por B, me va a dar el valor de 1 partido por T, que es X. Entonces esta es mi matriz X, ahora queda representada de esta forma. La matriz X transpuesta lo puedo lograr copiando mi matriz X, ya lo copio, y lo pego aquí en el Excel con la función pegado especial, transponer, y me va a dar como resultado entonces ahora la matriz X transpuesta. Para obtener los resultados de beta 0 y beta 1, necesito aplicar operaciones matriciales en Excel. Y para eso necesito conocer el tamaño de la matriz resultante. En este caso voy a multiplicar X por X transpuesta, y el tamaño de la matriz resultante es una matriz de 2 por 2. Entonces selecciono, y esto es importante, seleccionar el tamaño final dentro del Excel, y vamos a utilizar la función mmult, que significa multiplicación de matrices. Entonces, mmult, y selecciono la primera matriz, y aquí es importante el orden, por lo tanto primero es X, y luego X transpuesta. Cierro paréntesis, y si aprieto Enter, solamente me va a dar el resultado de una celda. ¿Ya? Cuando trabajo con operaciones matriciales en Excel, como lo vimos cuando trabajamos con las tablas de frecuencia, ¿ya? Tengo que mantener apretado el Shift, el Control, y luego apretar el Enter. Shift, Control y Enter, y me rellena ahora toda la celda de destino aplicando esta multiplicación matricial. Eso es sumamente importante y lo puedo ver acá arriba en la barra de la fórmula, ya me aparece entonces ahora la fórmula escrita con un paréntesis de llave. Entonces aquí eso me indica de que el Excel hizo una operación matricial al respecto. Ahora voy a calcular X transpuesta por X inversa, y para eso nuevamente tengo que seleccionar el tamaño de mi matriz destino, que en este caso también es de 2 por 2, y voy a escribir la fórmula M inversa, matriz inversa, y voy a seleccionar la matriz X transpuesta por X, y nuevamente Shift, Control y Enter para que me dé los resultados. Ahora voy a calcular la matriz X transpuesta por Y. En este caso también sé que es una matriz, en este caso de 1 por 2. mmult, X transpuesta. Ay, me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? A ver quién se da cuenta. Me equivoqué acá en el orden. Le dije que es importante, por eso estos valores no me cuadraban mucho. Pero me equivoqué aquí en el orden, importante el orden, este es X transpuesta por X. Y yo lo que hice aquí fue, justamente lo estuve diciendo, pero no es X por X transpuesta, sino que es X transpuesta por X. Entonces aquí voy a eliminar esto. Mmult, X transpuesta por X. De nuevo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? En que no apreté el Shift y el Control y el Enter. Entonces, como pueden ver, si yo esto lo extiendo para acá y para acá, no me da los mismos valores, ¿ya? No representa lo mismo. Por más que yo corra esto para acá, corra esto para acá, no me van a dar los valores que necesito. Entonces siempre es importante
en el mmult, seleccionar la primera matriz, que es X transpuesta, luego seleccionar la segunda matriz, que es X transpuesta por Y, y luego Shift, Control y Enter, y como se dan cuenta, cometí el último tipo de error que podía tener, que fue no seleccionar toda la celda de destino. Entonces, si me muevo para acá o me muevo para acá, tampoco me dan los valores. Entonces, es sumamente importante el hacer toda la secuencia. Primero, seleccionar la celda de destino, luego escribir la función, escribirla en el orden adecuado, Shift, Control y Enter para cerrar. Y ahora sí me dio los valores que me debieron haber dado, que corresponden. Generalmente esta matriz de acá es una matriz de que tiene muchos números decimales y que el resultado es sumamente sensible a estos decimales. O sea, si yo estoy trabajando a mano, a calculadora, o trunco estos valores, el resultado que obtenga los parámetros va a ser súper sensible a la cantidad de decimales que yo utilice de esta matriz. Para la matriz X transpuesta por Y, selecciono todo, más mmult, selecciono X transpuesta, ahora selecciono los valores de Y, Shift, Control, Enter, y finalmente tengo ahora que beta 0 y beta 1 corresponden a X transpuesta por X inversa, todos esos valores de ahí, multiplicado por X transpuesta por Y. Shift Control, y me da entonces los valores que hemos estado trabajando a lo largo de esta clase. Beta 0 igual a menos 5,62 aproximadamente, y beta 1 igual a 21,48 aproximadamente. ¿Ya? Entonces vimos entonces cómo obtener los valores de los parámetros que minimizan el error a través del método matricial, que nos puede servir para cualquier tipo de función. Solamente nos va a cambiar nuestra matriz X y la forma en la cual la calculamos, que va a ser función de las derivadas parciales de los parámetros con respecto a nuestra función inicial, a través del análisis de datos, que mediante la herramienta de regresión del Excel nos da un resumen estadístico y nos permite también hacer inferencias sobre estos valores, pero solamente me va a servir para modelos lineales simples o múltiples. Nuestra línea de tendencia, que es la forma más rápida y más fácil de obtener los parámetros, pero es la que nos entrega la menor cantidad de información, la podemos aplicar a distintos tipos de modelos, pero aparte de los valores de los parámetros y del coeficiente de terminación no me aporta nada más. Y la resolución a través de método numérico de la suma de los cuadrados de X y la suma de los cuadrados de Y, que dentro de toda yo diría que es la menos aconsejable porque no nos entrega mucha información. Aparte, nos significa el realizar una serie de cálculos que nos pueden conducir a cualquier tipo de error. Para el solver, lo vamos a dejar para la siguiente clase, ya que se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Lo vamos a ver entonces el día jueves cómo resolver la obtención de los parámetros mediante la herramienta solver del Excel. Y vamos a empezar también a utilizar ahora las otras herramientas que nos proporciona este resumen estadístico para poder comenzar ya con el análisis de la regresión y ver si es que efectivamente el modelo que se planteó y los parámetros obtenidos se ajustan bien a los datos. ¿Alguna duda, consulta? Yo tengo una duda. Díganme. La tabla amarilla de las derivadas parciales, no esa. ¿Acá? Sí, eso no entiendo cómo lo hizo. ¿Puede Ya. explicarlo, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Mira, aquí en el pizarrón Ujú. ya tenemos de que la matriz X va a estar dada por mi función con respecto a la derivada parcial de cada uno de los parámetros que yo tenga. Entonces, como yo estoy trabajando en este caso con un modelo que es un modelo lineal, y esta es mi función, tengo que mi f de x, ¿cierto?, es igual a el intercepto más la pendiente multiplicado por el valor. Esa es mi función. Entonces, para construir mi matriz X, voy a tener que en este caso tengo dos parámetros, entonces mi columna va a tener
O sea, mi matriz va a tener dos columnas. Mi columna 1, que va a ser la derivada parcial con respecto al primer parámetro, y mi segunda columna, que va a ser igual a la derivada parcial de esa función con respecto al otro parámetro. Ya. Entonces, la derivada parcial de esta función con respecto a beta 0 es igual a 1. 1, ¿cierto? Y eso es independiente de las distintas x que yo tenga. O sea, piensa que Claro. cada fila corresponde a un valor de x, y, Ujú. ¿cierto? Y corresponden a los datos que yo tenga tabulados. Entonces, si tengo, por ejemplo, valores de x, tengo valores de y supongamos que aquí tengo 10 datos, entonces voy a tener aquí 10 filas. Pero la primera corresponde a 1 porque es la derivada parcial de esa función con respecto a beta 1. Y ahora, ¿cuál es la derivada parcial de esta función, perdón, de beta 0 con respecto a esa función? Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a beta 1? XY. XY, ¿cierto? Que en este Ujú. caso, como es el primer dato, corresponde a mi primer valor de x. Este va a ser 1, este va a ser x2, este va a ser 1, va a ser x3, hasta que yo llegue aquí hasta mi décimo valor, y este va a corresponder a x10. Entonces, todo esto va a ser mi matriz X. Y eso es lo que Ya. yo tengo acá. Entonces aquí yo tengo, como esto es una ecuación lineal, con respecto a beta 0, tengo puros 1, y con respecto a beta 1, tengo todos mis valores de X. Esto corresponde, este valor de acá corresponde al valor de X. Ya. Entonces la matriz X corresponde para este modelo Ya. a puros 1 y a los respectivos valores de X. Si yo tuviese aquí otro modelo, tendría que obtener las derivadas parciales de ese modelo con respecto a esos parámetros. Ya. Y ahí si me puedo agrandar, no sé, esta matriz puedo tener a lo mejor más columnas si yo tuviese aquí un tercer parámetro, más c multiplicado por t al cuadrado, por dar un ejemplo. Ahí tendría que, el valor de acá, ¿cuál vendría a ser? La, la derivada, pero era de C, no de... Sí, de c. Entonces si yo tengo acá más c, supongamos que por t al cuadrado. Entonces aquí tengo este es, bueno, este es A, este es B, este vendría a ser C. ¿Y cuál vendría a ser la derivada parcial de la función con respecto a C? T al cuadrado, T al ¿no? cuadrado. Entonces aquí sería T1 al cuadrado, T2 al cuadrado, T3 al cuadrado. O sea, estos valores que yo tengo acá, Ujú. todos cada uno elevado al cuadrado. Entonces ahora tendría una matriz, en este caso, de 3 por 3. O sea, no de 3 por 3, de 3 columnas. Y mi matriz Y, en cambio, siempre va a corresponder a los valores de los resultados. Sí. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, de nada. ¿Alguna otra consulta? Y yo no. ¿No? Recuerden de que el jueves les voy a mandar la tarea que no se la mandé la semana pasada. ¿Ya? Para que Ya. lo tengan en cuenta. Ya. Ya, ok. Nos vemos entonces. Hasta el jueves. Que tengan una buena semana. Chao, Chao, gracias. chao. Ya, chao. Ya, profe, gracias. Chao, que estén bien.
Y